barro de lo que era un lago. Esta ciudad creció a niveles que no debió de haber crecido nunca, ¿no? Incluso durante la época prehispánica se reconocía que la Ciudad de México estaba en un lugar equivocado, que había que trasladarla a otra parte. Sin embargo, la ciudad siguió creciendo y creciendo y creciendo, y hoy vemos los efectos que una amenaza determinada puede causar en una ciudad de este tipo, ¿no? Actualmente, aún en las calles del centro, existen visibles señales de que algo anda muy mal bajo la ciudad. Esta catedral, construida a principios de la época colonial, está 13.5 metros debajo de donde estaba. Se necesitó bombear cemento bajo la construcción para detener el hundimiento. La catedral se ha hundido conforme los niveles de agua bajo la ciudad han disminuido. Irónicamente, para una ciudad que se construyó sobre un antiguo lago, la Ciudad de México no cuenta con suficiente agua cercana. La gracia que salva a la ciudad de la sismología es que la falla más cercana está a 320 kilómetros de distancia. Pero sucede que esa falla es enorme. A lo largo de la costa del Pacífico de las Américas, gigantescas placas de la Tierra se cruzan, creando fallas. Las placas se mueven constantemente, rozando y chocando una contra la otra, sacudidas por enormes fuerzas. Justo en la costa de México, una de las más pequeñas, la placa de Cocos, está metiéndose debajo de la otra pieza, conocida como la placa de Norteamérica. En simples términos, la placa de Cocos está metiéndose debajo de México. Lo llamamos una subducción. Y esto es que esta pequeña placa está metiéndose debajo de la línea costera de México. Y hay una gran fricción asociada con eso, y lo que pasa es que la línea costera de México es jalada hacia abajo, pero eventualmente la fricción se acaba y México bota hacia arriba. Y cuando estos terremotos ocurren, producen sacudidas en el interior. El daño más severo en un terremoto es normalmente cerca del epicentro. La Ciudad de México fue la excepción que rompe la regla. Las ondas sísmicas viajaron a más de 330 kilómetros a través de las rocas antes de causar el daño en la Ciudad de México. Lo interesante de la Ciudad de México es el patrón de daños. No hubo un gran daño en la costa donde fue el epicentro, aunque se sacudió muy fuerte. La mayoría de los daños fueron en un foco aislado de la Ciudad de México, y se debe directamente a las condiciones del suelo. Los sedimentos del fondo del lago son muy suaves y amplifican las sacudidas sísmicas, y es por eso que hubo tanto daño en la Ciudad de México. Las malas condiciones del suelo llevan a grandes daños en los terremotos. Las condiciones de tierra de la ciudad y la distancia del epicentro explican los diferentes movimientos que se sintieron durante el terremoto. Después de viajar de la costa a la capital, los restos del terremoto eran fuertes ondas sísmicas rodantes, responsables de la sensación de náusea o mal de océano. Las ondas convirtieron al viejo fondo del lago en una vibrante taza de gelatina, mientras rebotaban entre las suaves y duras paredes de tierra. Los peores terremotos posibles, la peor tierra posible. La Ciudad de México está en un doble riesgo sísmico. Es la peor configuración posible. Si patológicamente quisieras crear una ciudad que sufriera lo peor que puedas ver, la pondrías en la Ciudad de México. Porque no importa dónde sea el epicentro, la Ciudad de México se vería afectada. En 1957 se tuvo la primera demostración de la vulnerabilidad sismológica de la ciudad. Un terremoto de 7.6 grados de magnitud sucedió en Acapulco. Fuertes episodios del terremoto fueron obtenidos en cinta. El terremoto fue a más de 320 kilómetros de la Ciudad de México, pero el daño fue tan grande en la capital que por error se creyó que fue el epicentro. ...600 personas murieron o desaparecieron. Se colapsaron magníficas iglesias antiguas. Pero también este moderno edificio de departamentos, el cual se había terminado justo antes del terremoto.
El terremoto de 1957 dio una clara lección sobre dónde las condiciones eran más pobres en la Ciudad de México, donde iba a haber serios problemas en el siguiente terremoto. Pero como en muchas otras partes del mundo, esas lecciones se olvidan y hay que desarrollar una presión y siempre se nos olvida que debemos pensar en la seguridad en los terremotos. Poco después del terremoto de 1957, la Ciudad de México tendría otro periodo de boom, uno de los más grandes de la historia. La ciudad recibía premoniciones de un lejano desastre mayor. A principios de los 60, claves cruciales sobre el futuro sísmico de la ciudad venían de tierras lejanas. Los terremotos más grandes jamás recordados. Actualmente la Ciudad de México es un lugar de extremos. Lujo junto a la pobreza. Belleza natural y destrozo ambiental extremo. Este rico y problemático lugar empezó a asumir su forma actual a principios de los 60. Aún así, durante este boom de construcción, todos los grandes terremotos parecen haber sucedido en otro lugar. En 1960 hubo un enorme terremoto en el sur de Chile, el más grande de los que tenemos conocimiento, tal vez de 9.5 en la escala de Richter. Cerca del epicentro del gran terremoto, un tsunami de casi 9 metros de altura barrió con la costa chilena, acabando con villas enteras. Aun cuando era una región no muy poblada, cientos de miles de personas se quedaron sin hogar. Más de 5,000 murieron. Donde quiera que tenemos la posibilidad potencial de un terremoto gigante, sabemos que habrá daño no solo a causa del terremoto mismo, a lo largo de la costa, sino también tierra adentro. Esta es una lección que aplica en México, en Japón y también en los Estados Unidos, donde tenemos áreas de subducción. Entonces, en 1964, vino otra premonición del futuro de la Ciudad de México a causa de otra subducción. Viernes Santo, Anchorage, Alaska. Sacudida por un terremoto de magnitud 9.1 que duró minutos. Cuando digo gigante, quiero decir que a lo largo de 1.200 kilómetros la sacudida fue fuerte en Alaska. Obviamente Alaska es un área despoblada hasta Anchorage que sufrió enormemente. Está despoblada en comparación con la Ciudad de México o cualquier otra área urbana. Primero Chile, luego Alaska. Junto con México, los tres enfrentan una amenaza similar. Fallas de subducción, responsable de los terremotos más grandes que se recuerdan. En el terremoto de 1985 en México, las ondas sísmicas y las pobres condiciones de la Tierra fueron una combinación letal. Lo que pasa con las ondas sísmicas cuando llegan a la cama del lago es que rebotan de arriba a abajo, desde arriba hasta el fondo, y eso toma un cierto tiempo. Unos cuantos segundos. Eso significa que los edificios de cierta altura son sacudidos fuertemente. Las ondas sísmicas aumentan la sacudida hasta que las estructuras alcanzan su punto de quiebra. Curiosamente, algunos de los edificios más antiguos de la ciudad quedaron intactos. La edad no fue un factor tan determinante como la altura. Un ejemplo es esta iglesia colonial. Edificios modernos a su alrededor no fueron tan afortunados. Algunas estructuras incluso golpearon entre sí durante el terremoto de 1985. Imagínate que tienes un edificio de 20 pisos junto a un edificio histórico de unos 5 o 6 pisos de altura.
el de 20 pisos, y se sacudieran juntos, no habría problema. Pero si el pequeño se mueve así y el grande se mueve así, se golpearían uno al otro. Y uno de los problemas de la Ciudad de México es que los edificios son de diferente altura. Básicamente chocaron unos con otros porque no se movieron juntos. En toda la población de la Ciudad de México hay signos de esperanza. Actualmente se requieren placas en todos los edificios nuevos, enlistando a los arquitectos y a los contratistas. Son archivos públicos de responsabilidad. También es considerable la retroalimentación o reconstrucción en códigos sísmicos corrientes. Puede ser costoso e intrusivo, como amarrar un edificio entero entre una pesada estructura de vigas de acero. Pero la Ciudad de México aún es un lugar de estructuras potencialmente peligrosas. Construidas una junto a la otra en algunos lugares, literalmente pueden derrumbarse una a la otra. Conforme el siguiente gran terremoto inevitablemente se aproxima, la Ciudad de México podría no ser el único lugar que ocupe los encabezados. La capital podría tener una ciudad hermana en la tragedia. Acapulco, la paradisíaca capital de la Riviera Mexicana. Diamante blanco en la arena. Cuerpos bronceados por el sol. Monstruosos terremotos. Por ahora, el último de la lista falta en el currículum de Acapulco, pero puede haber problemas que arruinen el paraíso. A lo largo de la falla sísmica mexicana, donde la placa de Coco subduce debajo de la placa de Norteamérica, hay secciones llamadas huecos. Si la placa de Coco se está metiendo bajo la plataforma y tenemos un terremoto aquí donde está mi dedo, esa parte de la presión es liberada. Y digamos que tenemos otro aquí. Eso deja a esta como un gancho. De ahí es de donde se está deteniendo ahora. Eso es lo que podría llamarse o llamamos un hueco sísmico. No tendremos un terremoto ahí en algún periodo de tiempo, así que ese es el lugar más susceptible de tener un próximo terremoto. Un mapa de terremotos recientes en México muestra claramente terremotos al norte y al sur de Acapulco. Pero muy cerca de la zona hotelera, el hueco Cadado ha estado en silencio y aparenta esperar un terremoto. El prospecto es terrible para Acapulco. La última vez que la ciudad tuvo un gran terremoto fue el de 7.6 de magnitud en 1957. Entonces era un lugar diferente, una vieja ciudad en ruinas. Acapulco apenas recibió una mención mientras las cámaras enfocaban su atención en el espectacular daño de la Ciudad de México. Desde entonces, Acapulco se ha convertido en un importante destino de turismo internacional y el objetivo correcto para un terremoto devastador. Tras los grandes hoteles y las playas, hay un empobrecido y vulnerable lugar. La mayoría de la población, que es de 1 millón de personas, son de clase trabajadora o pobres. Sus casas no cuentan con ninguna medida sísmica y probablemente no sobrevivan a un gran terremoto. Y hasta los grandes hoteles, construidos antes del terremoto de 1985, podrían no ser inmunes. Acapulco es probablemente la única ciudad de la costa que tiene edificios muy elevados y que no han sufrido graves terremotos en el pasado. Así que es un segmento reciente. Entonces es un segmento el que espera que se experimentará un gran terremoto dentro de una década o algo así.
Y nos preocupa que esta es una ciudad, no un pueblo típico de la costa de México. La economía de Acapulco depende del turismo. Un desastre sísmico con muchos muertos y heridos haría escapar a los visitantes. Aún así, enormes hoteles han sido construidos. Acapulco parece estar en un estado de negación sísmica. Un gran terremoto con la situación de suelo de Acapulco podría ser devastador. Muchos miles podrían morir. Quizá 1 millón quedarían sin casa. Aunque no puede salvarse a sí misma, Acapulco podría enviar la señal que podría salvar a muchos más. Recientemente, México ha instalado un sistema de alarma sísmica, el primero de su clase fuera de Japón. El sistema de alarma es muy simple. Un terremoto cercano a la falla de la costa, como en Acapulco, es detectado por estos instrumentos. Señales de alerta se transmiten a la Ciudad de México a la velocidad de la luz. Las ondas sísmicas se mueven mucho más lento, dando tiempo precioso para prepararse para el impacto. Cuando se recibe la alarma, el subterráneo de la Ciudad de México entra en un paro automático. El sistema se anticipa hasta 7 segundos en un gran terremoto inminente. Tiempo suficiente antes de que lleguen las ondas sísmicas para evacuar esta y otras escuelas. Este es un edificio nuevo. El edificio anterior se colapsó en 1985, matando a 7 alumnos y maestros. Son recordados en una placa que se encuentra en el corredor de la escuela. Pero el sistema de alarma es efectivo debido a la distancia que existe entre la Ciudad de México y la falla sísmica. Lugares cercanos al epicentro, como Acapulco, no tienen esa suerte y no tienen tiempo. Existe gran preocupación, pero no solo por Acapulco. Un terremoto de 8 o más en Acapulco también causaría mucho daño en la Ciudad de México. El reloj geológico aún funciona, pero la memoria humana empieza a fallar. La terrible elección del terremoto de 1985 está quedándose en el pasado distante. Algunos corren en contra del reloj, diseñando y reconstruyendo estructuras que no cayeron en ninguno de los 2 terremotos. Pero aún ellos no pueden borrar la original forma de la geología mexicana. La Ciudad de México debería estar en cualquier parte menos en la Ciudad de México. La capital de este gran país no debería estar allí, porque mientras ocurran terremotos, ese lugar tomará cada uno de ellos y lo intensificará enormemente. Una contradicción viviente de la falla sísmica de México son estos niños. Comparten el mismo cumpleaños, 19 de septiembre de 1985. En alguna ocasión les llamaron los bebés del milagro del terremoto de la Ciudad de México. Su rescate dio esperanza a una ciudad golpeada. Actualmente, son solo adolescentes normales. Hasta Víctor Hernández, quien perdió ambas piernas en el colapso del Hospital Juárez. Víctor quiere ser policía para poder ayudar a otras personas lastimadas. Él y los otros milagros serán siempre un símbolo de la sobrevivencia de la ciudad. Hoy también puede verse otro rostro famoso del terremoto de 1985. Marcos Sarañaga, La Pulga,
quien ayudó a rescatar a 27 personas de los escombros. A menudo visita el memorial del terremoto a un lado del viejo Hotel Regis. Es un tributo a los valientes voluntarios que llegaron quién sabe de dónde para ayudar a salvar su ciudad. Y todavía se podrán ver a los lanzadores de fuego en las calles de la capital, ganándose la vida. El número creció durante los tiempos económicos difíciles causados por el terremoto. De algún modo sobreviven pasando gasolina y tragando fuego por algunos pesos. La suya es una existencia en el extremo del riesgo. Y la ciudad en que habitan vive de la misma manera.